Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, y sobre todo permitiendo que esta palabra ilumine la vida de todos nosotros, con todo, vamos recordando precisamente esta propuesta entonces de Jesús en el Evangelio mismo, porque contiene elementos bien significativos y nosotros podemos reflexionar sobre ellos teniendo en cuenta que toda esta palabra está dada para que nosotros vayamos manifestando a través de nuestra vida cotidiana una verdadera adhesión al Señor en medio de las dificultades que estamos viviendo, en medio de las angustias, pero que sabiendo que esa relación con Dios basada en la oración nos lleva a nosotros a ser constantes en tener en cuenta que el aporte de Dios y el aporte nuestro hace posible la solución a lo que nos está quejando. Por eso cuando Jesús dice que el juez, que si ese juez, que es algo injusto y atiende la petición de esta viuda para quitarse de encima su insistencia, con mayor razón Dios, nuestro Padre del cielo, hará justicia a sus elegidos que claman día y noche, porque está evocando al fin y al cabo la imagen del abogado defensor, por así decirlo. En hebreo significa eso, Goel, que los profetas bíblicos habían empleado para referirse directamente a Dios como aquel protector compasivo, misericordioso de las víctimas de la injusticia. Y por eso esta petición de la viuda del Evangelio: hazme justicia frente a mi adversario, podemos nosotros traerla un poquito para entender hoy que es el clamor que hoy elevan millones de personas privadas de reconocimiento de su dignidad, de sus derechos. Hoy es un clamor generalizado por parte de todos nosotros frente a todas estas situaciones de injusticia, de violencia, que son angustiosas y que hacen precisamente que nosotros en medio de todos estos momentos le pidamos: hazme justicia frente a este adversario. Porque sigue siendo un adversario nuestro la violencia, la corrupción, esta serie de desórdenes, esta serie precisamente de fantasmas que se ciernen sobre nuestro país en este momento y que nos han llevado a nosotros a replegarnos, que es lo que el Señor espera que también hagamos, replegarnos en el sentido de orar y pedirle a Él la parte que nosotros no podemos manejar, como es el corazón, la conversión del corazón del ser humano, porque Él es el único que puede cambiar el corazón de cada uno de nosotros, el corazón del violento, el corazón del corrupto, el corazón del que está estancando las posibilidades de justicia, de equidad para nuestra propia patria. Por eso es un clamor ante el cual Dios, mis queridos hermanos, en momentos, podemos decirlo, a la luz un poco de la palabra de hoy, parece hacerse sordo tanto en la antigüedad como en los tiempos actuales, pero ante esta aparente indiferencia de Dios, a quien en el credo llamamos todopoderoso, la tentación es echarle la culpa a Él
y dudar de su poder, y nunca mirarnos a nosotros mismos en la parte que nos compete. Pero recordemos que la inequidad muchas veces, mis queridos hermanos, llega a dejarnos a nosotros en una actitud, y es la relación con Dios, que Él no quiere nunca que se dé y se registren estos hechos, pero que espere el concurso nuestro para lograr, repito, sacar adelante toda esta situación. En otras palabras, Dios no es el culpable de lo que estamos nosotros viviendo como seres humanos. Él no es el culpable de la pobreza que aflige a tantas personas, a tantos hogares, porque somos nosotros quienes a lo largo de la historia hemos venido estableciendo y lamentablemente manteniendo este tipo de estructuras injustas que constituyen, sin lugar a dudas, la primera de todas las formas de violencia e injusticia. Y por eso esto es lo que nosotros tenemos que traer a colación en nuestra oración, para pedirle al Señor que en medio de esta situación acojamos el Evangelio, que nos exige a todos una acción decidida para combatir en cuanto podamos el establecimiento de condiciones que hagan posible la justicia social para todos nosotros. Y por eso en todos estos domingos la palabra de Dios nos ha venido orientando para que asumamos un rol mucho más claro como bautizados. Por eso Jesús propuso la parábola del juez y de la viuda, para explicarnos a nosotros, explicarle en sus momentos a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. Y esto se relaciona directamente con la pregunta final: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Porque la fe verdadera implica no dejarnos vencer por el pesimismo, sino seguir orando y actuando sin desesperarnos, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos tener en este momento ese fantasma de todas las marchas de protesta a la cual tienen derecho los ciudadanos, pero que no se puede permitir que se sigan infiltrando por personas que no quieren la paz, que no quieren claridad, que no quieren justicia. Orando y actuando, porque el sentido auténtico de la oración no es el de un conjuro mágico que resolverá nuestros problemas sin esfuerzo de nuestra parte, sino el de una disposición constante a buscar activamente soluciones que el Señor nos puede estar inspirando a todos nosotros. Y por eso nuestra oración, y todos los días decimos el Santo Rosario, la oración frente al Santísimo, la oración de cada colombiano, la oración nuestra que nos hace ante todo personas que nos identifiquemos con una patria tan especial y que no merece estar pasando por todo lo que está pasando. Por eso la unión de oración y acción que implica la fe en Dios aparece representada sin lugar a dudas en esa primera lectura, porque mientras Moisés se mantiene orando con las manos en alto, los israelitas ganan la batalla. Y hoy podemos aplicar esta imagen a las personas entregadas a Dios en la vida, llamada indiscutiblemente que son personas de oración, quienes oran para que la acción apostólica de muchos otros logre el fruto esperado. Por eso la energía orante hace posible la acción eficaz también cuando nosotros unimos la oración al empeño activo, sin desanimarnos ante la aparente inutilidad de nuestros clamores y de nuestros esfuerzos. Y es por eso que cuando oramos en medio de estas situaciones, cuando oramos, el Señor nos escucha, tengamos la certeza, porque hay que seguirle pidiendo que Él cambie los corazones de todos nosotros. Esto supone una verdadera disposición de fe confiada en Dios que está con nosotros, aunque a veces parezca ocultarse, porque como dice el salmista, el auxilio me viene del Señor. Y ahí es donde me viene para poder en medio de todas estas vicisitudes presentarle esta preocupación, y Él sabe que nosotros, cada uno está aportando lo que puede aportar como ser humano, y Él viene indiscutiblemente a hacer lo que le compete. Por eso tenemos muchos ejemplos de personas que se han destacado por su oración. El propio Jesús, que se retiraba diariamente a conversar con Dios, y ninguna de sus acciones estuvo sin estar antes precisamente precedida por la oración,
como nos lo muestran los evangelios. María también, la Santísima Virgen, de quien el libro de los Hechos nos cuenta que permanecía en oración junto con los discípulos antes del acontecimiento de Pentecostés, y muchas otras santas y personas conocidas que dieron testimonio de oración constante. Y ahorita tenemos el próximo lunes, la fiesta de esta colombiana nuestra, Laura Montoyo Pegui, manifestando siempre la oración como algo bien especial en su vida, en las obras que ella siempre entendió había que emprender en orden a instaurar ese reino de justicia, de amor y de paz. Por eso Pablo, en su carta a Timoteo, le dice a su discípulo: mira, la Sagrada Escritura puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación, porque efectivamente en ella encontramos la invitación a orar, la invitación a actuar sin desfallecer, con una fe inquebrantable en Dios, a quien Jesús nos enseñó, dirigiéndonos a Él, llamándolo Padre nuestro, confiando en que el Paráclito, término para hablar del Espíritu Santo, el abogado, el defensor, hará posible la realización de nuestras peticiones según lo que más nos convenga para nuestra felicidad eterna. Por eso nosotros seamos constantes en nuestra oración. No olvidemos que Dios nos escucha y podemos estar pasando por momentos complicados, pero si somos constantes, Dios hará posible que aquello que nosotros no podamos, Él, viendo que lo que le estamos pidiendo está en orden a esa misión y a esa tarea propia de nosotros como bautizados, como es la de ser constructores del reino, Él hará que eso finalmente se cumpla. Por eso, al celebrar este momento, este domingo de acción de gracias a Dios por el don maravilloso de su Hijo Jesucristo, recordemos que la palabra de Dios encarnada, que murió en la cruz y resucitó para darnos a nosotros vida, no se nos olvide nunca a través de nuestra oración, que por su mediación redentora le podemos pedir a ese Padre del cielo que nos dé la energía del Espíritu Santo que cada uno de nosotros necesita para actuar acorde con la voluntad de Dios, con discernimiento, con claridad, porque ella nos hace posible este optimismo que nosotros necesitamos en medio de situaciones adversas, difíciles en nuestra propia vida, y nunca nos permitirá esa acción del Espíritu perder la esperanza en un mundo, en un futuro, en un país mucho mejor más adelante, uniendo constantemente la acción decidida a la oración confiada en el amor a Dios, porque cuando confiamos en Él y actuamos conforme a su voluntad, lo que le estamos pidiendo de seguro se nos va a realizar. Continuemos con devoción nuestra celebración en este domingo.